No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales, en la descripción del vídeo encontrarás el enlace. Recuerdo cuando empezó el miedo. Dicen que la aracnofobia nace de algo antiguo, de instintos primitivos, de ver patas donde no deberían estar. Yo creo que es algo más profundo. Algo que se instala en el centro del estómago. Un odio hacia lo que se mueve en silencio. Un pánico que crece como telaraña hasta asfixiarte. Mi terapeuta decía que podía superarlo. Que era cuestión de exposición controlada. Ver fotos, mirar documentales, acercarme poco a poco a la idea de que las arañas no quieren hacer daño. Pero él no entendía. Nadie entiende. Porque yo sé que ellas me miran. Que yo no soy una persona para ellas. Soy su espacio. Su alimento. Su habitación. Todo comenzó cuando me mudé a esa casa. Era vieja. Polvorienta. Y tenía grietas en las paredes que olían a tierra húmeda. El casero me aseguró que no había problemas con insectos. Pero la primera noche escuché el rascar. Pequeño. Inconstante. Como si algo caminara detrás del yeso, probando qué tan delgada era la pared que nos separaba. Me tapé los oídos. Recé. Y dormí. A la mañana siguiente encontré una araña en el fregadero. Negra. Con un cuerpo hinchado. No era grande. Pero su sola presencia me hizo sudar. La aplasté con un zapato, gritando, mientras sentía que me quedaba sin aire. Creí que eso sería todo. Que había matado a la única intrusa. Pero esa noche, escuché el rascar otra vez. Más rápido. Más cercano. Y cuando apagué la luz, la pared se movió. No quise creerlo. Pensé que era mi imaginación. Pero al día siguiente encontré las huellas. Pequeñas marcas en polvo, como docenas de patas que habían cruzado mi piso. El casero no me creyó. El exterminador tampoco. Nadie me creyó. Así que compré insecticida. Cerré puertas y ventanas. Rocié cada grieta hasta que tosí sangre. Esa noche dormí con una máscara. Y soñé. Soñé que despertaba y no podía moverme. Que cientos de patas me recorrían el cuerpo. Que entraban por mi nariz, mis orejas, mi boca. Que hacían nido detrás de mis ojos. Me desperté con un sabor ácido en la garganta y el pecho comprimido. Me miré al espejo. No tenía nada encima. Pero juraría que me observaban desde cada grieta. La tercera noche fue la peor. No dormí. Me senté en el suelo con la luz encendida, respirando apenas. Y cuando el reloj marcó las 3:17, las vi salir. No una. No dos. Docenas. Emergieron de la grieta principal como un líquido negro. Se arrastraban sobre mi ropa, subían por la cama, se perdían entre los muebles. Me quedé paralizado. Sentía que si gritaba, entrarían por mi garganta. Así que lloré en silencio mientras ellas exploraban mi espacio. Mi refugio. Mi piel. Al amanecer, no quedaba ninguna. Pero había hilos finos. Casi invisibles. Tejidos en esquinas, atados a mi silla, colgando de mi ropa. Y yo sabía lo que significaban. No eran telarañas. Eran límites. Marcas. Como si hubieran decidido, este lugar ya no es tuyo. Intenté huir. Empaqué en 10 minutos. Salí al auto temblando. Y cuando encendí el motor, sentí algo en mi cuello. Algo tibio. Pesado. Que caminaba con calma por mi clavícula. No miré. No podía. Apreté los dientes mientras una pata tocaba mi mejilla. Y luego otra. Y otra. Cuando al fin reuní valor para alzar la vista al retrovisor, la vi. Más grande que todas. Negra. Brillante. Con un abdomen hinchado que latía. Me miraba con esos ojos diminutos, como cuentas negras llenas de paciencia. Y supe que no tenía sentido huir. Porque ellas ya estaban dentro de mí. Volví a entrar en la casa. Como un autómata. Me senté en el suelo. Las sentí subir por mis piernas. Meterse bajo mi ropa. Acurrucarse en mi pelo. Cada una de ellas pesaba apenas un suspiro. Pero juntas, eran más pesadas que cualquier miedo. Hoy es la sexta noche. Ya no rascan las paredes. No necesitan. Ahora rascan por dentro. Siento algo moviéndose bajo mi piel. Hilos que recorren mi garganta. Huevos que se acomodan en mi pecho. Y aunque me aterra, hay algo peor que el miedo. La certeza. La certeza de que ellas me eligieron. De que siempre fui suyo. De que cada sueño que tuve con ellas era una promesa. Si alguien encuentra esto, no intente ayudarme. No entre aquí. No abra la boca mientras lee estas palabras.
Porque cuando una de ellas se posa sobre ti, no es casualidad. Es que te han estado observando. Y te llegó el turno. Las arañas nunca olvidan. Nadie sabía que Sergio tenía miedo a los espacios cerrados. No era el tipo de terror que uno confiesa en la primera cita, ni algo que se exhibe con orgullo. Era un pánico vergonzoso, casi infantil, que le hacía sudar frío si la puerta se cerraba detrás de él. Durante años, se las arregló para evitar ascensores, túneles o habitaciones sin ventanas. Pero esa noche no tuvo opción. La ciudad estaba en alerta por una tormenta eléctrica. Las calles inundadas, los semáforos sin luz. Él regresaba tarde del trabajo, pensando que lo peor sería perder la señal del celular. Se equivocaba. Fue a mitad de un cruce peatonal cuando el asfalto comenzó a vibrar. Un temblor sordo que hizo crujir las fachadas. Sergio miró a su alrededor, buscando una explicación. El pavimento se abrió a sus pies. No le dio tiempo de gritar. Se desplomó hacia la oscuridad con un golpe seco. Todo fue negro. Cuando despertó, estaba acostado sobre un suelo de tierra húmeda. La tormenta se escuchaba muy arriba, como un rumor lejano. Se incorporó, palpándose los brazos y las costillas. Nada roto. Solo moretones. Sacó su celular. Sin señal. Sin batería. Respiró profundo, tratando de no hiperventilar. No podía ver nada, pero alargó la mano hasta palpar una pared rugosa. Se irguió y tanteó a su alrededor. Un pasillo. Angosto. Con techo tan bajo que apenas cabía erguido. Era un túnel excavado en la tierra, de no más de 80 centímetros de ancho. El aire olía a moho y a algo más, algo rancio. Se obligó a avanzar. Un paso. Otro. Cada centímetro que recorría, sentía como su corazón se encogía dentro del pecho. El túnel descendía. A cada metro, el techo bajaba. Pronto tuvo que encorvarse. Luego caminar en cuclillas. Por último, gatear. No había bifurcaciones. No había luz. Solo un tubo sin fin que se tragaba el poco aire que quedaba. Sergio apoyó la frente contra la tierra. Cerró los ojos. Intentó imaginar que estaba en otro sitio. Un lugar abierto. Un bosque, un parque, un simple balcón. Pero entonces escuchó algo. Un susurro. Abrió los ojos, conteniendo un grito. El sonido se repetía. Un aliento húmedo que vibraba contra las paredes. No venía de adelante. Venía de atrás. Giró la cabeza, pero no vio nada. Solo negrura. Y sin embargo, algo respiraba allí. Algo que se arrastraba, llenando cada centímetro que él dejaba libre. Sergio gateó más rápido. Las manos hundiéndose en lodo frío. Los codos raspados. El pecho rozando la tierra, como si el túnel se estrechara con cada movimiento. El susurro se transformó en un jadeo. Un bufido intermitente. A veces parecía que estaba justo detrás. Otras veces que respiraba dentro de sus propios oídos. El túnel seguía estrechándose. Pronto ya no pudo avanzar con ambas manos. Tuvo que estirar un brazo al frente y arrastrar el resto del cuerpo, sintiendo como la presión le machacaba las costillas. La tierra le raspaba la cara. Se incrustaba bajo las uñas. Le llenaba la boca con un sabor ácido y amargo. Quiso gritar. Pero no había espacio para el grito. Se detuvo un segundo, temblando. Quería creer que todo era un delirio. Un desmayo prolongado. Un sueño. Pero entonces algo rozó su pie. Algo frío. Liso. Como una mano sin piel. El pánico le dio fuerzas. Siguió avanzando a ciegas. El túnel era ahora tan estrecho que sentía la tierra pulsando contra su pecho y su espalda. Sus costillas crujían. El aire era un vapor turbio que no saciaba los pulmones. Por un momento pensó que moriría allí. Aplastado. Inmóvil. Pero de pronto. La tierra cambió de textura. Se volvió blanda. Pegajosa. Como carne. Sergio tragó saliva. Se obligó a mover la mano hacia adelante. Y sintió un latido. La pared latía. Un pulso profundo que recorría la tierra como si fuera un gigantesco corazón. Y entonces comprendió. Ese lugar no era un túnel. Era un esófago. Un conducto vivo que se lo tragaba poco a poco. Quiso retroceder. Pero un temblor recorrió la tierra. El espacio se cerró sobre sus hombros. El jadeo se hizo un rugido. Las paredes se contrajeron. Sergio gritó por primera vez. Su voz no tuvo eco. Solo un chasquido húmedo que le respondió desde adelante. Algo se abrió frente a él. Un hueco más amplio, cubierto de pliegues viscosos.
Olía a carne podrida. Y entendió que no había salida. Solo un destino: ser digerido. Su cuerpo fue arrastrado. Sus manos patinaron en la baba caliente. La presión aplastó su pecho. El cráneo crujió contra el techo de carne. Por un instante, antes de perder la conciencia, supo que todo su miedo a los lugares cerrados no era irracional. Era memoria. Algo profundo que en su sangre recordaba ser tragado por algo más grande. Algo que nunca dejó de existir bajo la tierra. Cuando la tormenta cesó y los rescatistas inspeccionaron el socavón, no encontraron el cuerpo. Solo un túnel de paredes extrañamente lisas, con una huella circular en la tierra. Como si algo se hubiera replegado lentamente, saciado. Si alguien alguna vez te dice que la claustrofobia es irracional, recuerda a Sergio. Recuerda que hay pasillos que respiran. Y que no todo túnel termina en la salida. Algunos terminan en el estómago de algo que siempre tuvo hambre. Nunca le conté a nadie lo profundo que era mi miedo a la oscuridad. No la penumbra. No un apagón pasajero. Hablo de esa oscuridad total, densa, que se siente como si el mundo hubiera dejado de existir. Desde que era niño, supe que algo vivía allí. Algo que me miraba cuando cerraba los ojos. Cuando se apagaban las luces. Cuando la noche se hacía tan absoluta que parecía más un líquido que un espacio vacío. Mi madre decía que era ansiedad. Mi padre me gritaba que ya tenía edad para dejar de encender lámparas. Así que aprendí a fingir que no pasaba nada. A dormir con los ojos abiertos. A contener el temblor cuando la casa quedaba en silencio. Pero el miedo nunca se fue. Solo se hizo más inteligente. El mes pasado, se fue la luz en todo el vecindario. Un fallo en la subestación. La compañía dijo que sería cuestión de horas. No fue así. A la tercera noche sin electricidad, mi mente empezó a fracturarse. Ya no podía distinguir si la oscuridad estaba afuera, o dentro de mi cabeza. Recuerdo la primera noche en que la escuché. Un susurro. Débil. Casi un roce en el oído. ¿Por qué te escondes de mí? Creí que lo había imaginado. Me tapé con la manta. Pero la manta no detenía nada. La oscuridad pasaba a través de todo. Se colaba bajo la tela, bajo la piel, bajo los párpados. A la mañana siguiente, noté que las luces del pasillo parpadeaban cuando me acercaba. Solo a mí me pasaba. Solo en mi casa. La segunda noche, algo cambió. La oscuridad empezó a moverse. No como una sombra normal. Era más densa. Como un animal arrastrándose por las paredes. La vi. Te juro que la vi. Era un hueco más oscuro que todo lo demás. Una mancha que respiraba. Cuando apagaba mi linterna, sentía que se acercaba. Cuando encendía la luz, desaparecía. Pero su presencia seguía allí, latente, paciente. La tercera noche no pude más. No había velas. No quedaba batería. Solo quedaba ella. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, abrazando mis rodillas. Cerré los ojos. No porque quisiera, sino porque la oscuridad era tan absoluta que daba igual mirar o no. Fue entonces cuando me habló otra vez. No con una voz. Era como si los pensamientos dejaran de ser míos. No temas. Nunca estuviste solo. Yo siempre estuve contigo. Yo soy lo que queda cuando todo lo demás se va. Mi corazón retumbaba tan fuerte que creí que se rompería. Intenté gritar. Pero algo me selló la garganta. Entonces sentí el contacto. Una presión fría en mi cara. Dedos invisibles que recorrían mi mejilla. Se hundían en mi piel. No dolía. Era peor. Se sentía familiar. Intenté pensar en algo racional. Hipoxia, alucinaciones, ansiedad severa. Pero mientras me aferraba a esas explicaciones, la voz volvió. Esta vez, no preguntó. Afirmó. Yo soy tu recuerdo más antiguo. Cuando eras niño, me veías entre la cuna y el suelo. Cuando cerrabas los ojos, te susurraba tu verdadero nombre. Cuando dormías, yo aprendía tu forma. Sentí que algo se arrastraba por mi espalda. Una masa de nada que se pegaba a mi columna. Como si la oscuridad misma se enroscara en mi cuerpo. Intenté levantarme. Pero no podía. La negrura empezó a llenar mi boca, a colarse en mis pulmones. Tragué algo que no era aire. Un líquido frío. Como brea. Como noche licuada. Todo mi ser temblaba. Y en ese momento comprendí la verdad. Mi nictofobia no era miedo. Era instinto. Era un recuerdo ancestral. Un aviso. Porque la oscuridad no es ausencia de luz. Es la presencia de algo que siempre estuvo aquí. De pronto, mis pensamientos dejaron de ser míos. No recordaba mi nombre.
No recordaba mi rostro. Solo quedaba ella. La voz se volvió un murmullo constante. Ahora estás listo. Ya no me temes. Ahora eres parte de mí. La última imagen que conservo antes de hundirme por completo fue mi reflejo en el cristal de la ventana. No veía mi cara. Solo un vacío negro con una sonrisa pálida. Supe que no saldría de allí. No porque estuviera muerto. Sino porque, al final, la oscuridad no quería matarme. Quería adoptarme. Quería que fuera su hijo. Si alguna vez la luz falla, y te quedas en una habitación tan negra que no puedes ver tus manos, si sientes que algo respira en la penumbra, si escuchas un susurro que pronuncia tu nombre, no corras. No reces. No luches. Porque al final, la oscuridad siempre gana. Y cuando lo hace, no queda nada de ti. Solo un hueco con tu forma. Esperando a que otra luz se apague. Nadie entendía por qué Arturo le temía tanto a las alturas. No era solo vértigo. Era un pánico tan visceral que se aferraba a su estómago como un puño. Le sudaban las manos si miraba un balcón. Se mareaba con fotos de rascacielos. Y si soñaba con precipicios, despertaba gritando, convencido de que aún caía. A sus 34 años, se había resignado a una vida en planta baja. Ni ascensores. Ni puentes. Ni edificios. Hasta que llegó aquella carta. Era una notificación de la empresa donde trabajaba como programador freelance. Una auditoría interna obligaba a todos los empleados a presentarse en la torre corporativa para actualizar datos biométricos. La torre era esa, un monstruo de vidrio de 97 pisos. Arturo consideró renunciar antes de subir. Pero la amenaza de perder el único ingreso que sostenía su casa lo empujó a aceptar. El día señalado, llegó con la respiración contenida. Mirar hacia arriba era imposible. Sentía que el rascacielos se doblaba sobre él, como un animal a punto de engullirlo. Dentro, todo era silencio y mármol. Un recepcionista le indicó que debía subir hasta el piso 93. Arturo sintió que se le aflojaban las piernas. Pidió tomar las escaleras, pero el empleado negó con la cabeza. El ascensor es obligatorio. ¿Por qué? Protocolos de seguridad. Las puertas metálicas se abrieron con un susurro. El interior estaba cubierto de espejos, iluminado con una luz blanca que parecía no proyectar sombra alguna. Arturo respiró hondo y entró. El ascensor comenzó a ascender. Planta 5. Planta 12. Planta 20. Cada número era un latido más fuerte en su sien. El suelo temblaba apenas, un zumbido mecánico que recorría su espina. Sentía que la gravedad le tiraba de las entrañas. Planta 46. Planta 62. Trató de no mirar los espejos. Pero no pudo evitarlo. En el reflejo, su rostro estaba más pálido de lo que creía. Su respiración empañaba el vidrio. Pero detrás de él, había algo. Una sombra. Alta. Difusa. Se giró de golpe. Nada. El ascensor se detuvo en la planta 93. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba oscuro, salvo por una hilera de luces de emergencia que parpadeaban. No había nadie. Ni recepcionistas. Ni señales de vida. Solo un letrero iluminado en el fondo del corredor, a la terraza. Arturo quiso gritar. No había mención de una terraza en la notificación. Pero algo más fuerte que su miedo lo empujaba a caminar. Tal vez curiosidad. Tal vez resignación. Sus pasos resonaron huecos. El silencio era tan perfecto que podía oír su pulso. Llegó a una puerta de cristal. Un botón a un costado brillaba en rojo. Lo presionó con un dedo tembloroso. La puerta se abrió con un siseo. La terraza era inmensa. Un espacio circular rodeado por barandales de vidrio transparente. No había barandillas normales, ni muros, ni ninguna barrera que impidiera mirar el vacío. El viento le golpeó la cara. Se inclinó sin querer. Su visión se nubló por un momento. Por instinto, se acercó al límite. Sus dedos tocaron el cristal helado. Y allí lo vio. Una silueta. Flotando unos metros frente a la terraza. Suspendida en el aire. Parecía humana, pero su cuerpo era de un negro imposible. Una figura sin detalles, salvo por una línea que se curvaba en lo que debía ser el rostro. Una sonrisa. Arturo retrocedió, respirando a bocanadas. La figura no se movía. Solo lo miraba. O algo peor, lo imitaba. De pronto, notó que todo estaba demasiado silencioso. Ni el viento. Ni los ruidos de la ciudad. Nada. Solo el golpeteo de su corazón. Y un murmullo que surgió de ninguna parte.
¿Sabes por qué te asustan las alturas? Arturo negó con la cabeza, temblando. La voz no era humana. Sonaba como el eco de una voz multiplicada. Porque arriba no estás solo. Arriba siempre hemos estado nosotros. La figura se acercó, deslizándose sobre el abismo como un péndulo. Sus bordes se difuminaron, como si se mezclara con el aire. Y cuando estuvo a 1 metro del cristal, extendió un brazo. Su mano era un hueco. Un agujero negro con dedos que temblaban. Arturo quiso huir, pero sus pies estaban clavados al suelo. La voz continuó. Cada vez que miraste un balcón, sentías mi memoria. Cada vez que soñaste con caer, era yo recordándote que aún estabas pendiente. Te caíste una vez, ¿lo recuerdas? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Un recuerdo confuso. Un pozo, un techo que se alejaba, su madre gritando. No sobreviviste. La figura apoyó la mano contra el cristal. La superficie se agrietó bajo su palma. Solo has estado soñando que estás vivo. Pero ya es hora de despertar. La grieta se expandió. Un sonido seco recorrió la terraza. Arturo gritó mientras el cristal estallaba. El viento lo envolvió. La presión en el pecho se convirtió en un alivio siniestro. Como si su cuerpo reconociera que aquel era su lugar. Mientras caía, comprendió la verdad. Nunca temió las alturas por miedo a caer. Sino por miedo a que el vacío lo reclamara como suyo. El impacto nunca llegó. La oscuridad lo tragó antes de tocar el suelo. Y durante un instante eterno, sintió que algo lo abrazaba en la negrura. Algo que había esperado su regreso durante toda su vida, o toda su muerte. Siempre pensé que mi miedo era una exageración. Que odiar los agujeros diminutos era un capricho infantil. Una rareza que podía ignorar. No podía estar más equivocado. Si estás leyendo esto, y crees que la tripofobia es solo un asco superficial, no sabes nada. Porque un día, los agujeros comenzaron a mirarme de vuelta. Todo empezó hace 6 meses. Un simple sarpullido en mi hombro izquierdo. Pequeños bultos, casi invisibles. Pensé que era una alergia. Me apliqué crema. No mejoró. Al contrario. Empezaron a salir puntitos. Perfectos. Simétricos. Parecían poros gigantes, pero más profundos. Como si algo hubiera decidido taladrar mi piel por dentro. Intenté no mirarlos. Pero cada noche, sentía un cosquilleo. Un ardor que se convertía en un dolor húmedo. Como si me supurara un recuerdo que no era mío. A la 3ª semana, los agujeros tenían borde. Un relieve de carne hinchada. Y un centro oscuro, tan negro que parecía absorber la luz. Fui con un dermatólogo. No pudo ocultar su cara. Dijo que nunca había visto nada igual. Me pidió biopsias, análisis, fotografías. Todo eso mientras mis agujeros latían. Sí. Latían. Como si tuvieran un pulso independiente. Esa noche soñé con colmenas. Millones de cavidades latiendo al unísono. Un rugido de respiraciones diminutas que vibraban bajo mi piel. Al despertar, mi hombro estaba cubierto de costras amarillas. Cuando me las quité, salieron hilos. Hilos blancos, vivos. Se retorcían entre mis dedos antes de secarse. Vomité. Me rasqué hasta sangrar. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los agujeros multiplicándose. Me convencí de que era un hongo. Un parásito. Algo que debía arrancar. Así que compré un bisturí. En el baño, encendí la luz más brillante que encontré. Me senté frente al espejo. Conté 38 cavidades. Algunas pequeñas. Otras tan hondas que no podía ver el fondo. Toqué una con la punta del bisturí. Un líquido lechoso salió disparado, caliente, con olor a carne rancia. Grité. Pero no paré. Seguí pinchando. Uno por uno. Mientras lloraba y sentía que perdía pedazos de cordura. La 10ª cavidad no soltó líquido. Sino algo más. Un huevo. Del tamaño de una uña. Pálido. Perfecto. No pude moverme. Solo lloré mientras algo en mi hombro se agitaba. Un movimiento interno. Un temblor. Como si los otros agujeros celebraran que por fin me rendí. Fui al hospital. No recuerdo cómo llegué. Desnudo. Lleno de sangre seca. Temblando. Me sedaron. Me ataron a una camilla. Y me desperté en un quirófano. 3 doctores me rodeaban. Uno sostenía un bisturí. Otro una bandeja metálica. La enfermera lloraba. El cirujano me miró y dijo algo que nunca olvidaré. No es tu piel. ¿Qué? No es tu piel. Es un injerto. ¿De qué hablas?
Es como si te hubieran cubierto con otra cosa, algo que vive. Intentaron raspar. Retirar la capa de carne extraña. Pero cuando el bisturí cortó el primer surco, los agujeros se abrieron. Todos a la vez. Grité tan fuerte que mi garganta sangró. Porque dentro de cada cavidad, había algo. Ojos. Minúsculos, brillantes. Mirándome. Los vi parpadear. Vi pupilas contraerse. Vi lágrimas salir. Me desmayé. Desperté en una habitación aislada. Atado. Con vendajes por todo el cuerpo. Intentaron explicarme que era un proceso infeccioso. Que tal vez había tocado hongos raros. Que necesitaban tiempo para estudiar. Pero yo sabía la verdad. No era una infección. Era un recordatorio. De que siempre había pertenecido a algo más grande. A una colonia. A un enjambre. Mi tripofobia no era repulsión. Era memoria. Llevo 2 semanas aquí. No me dejan un espejo. Pero siento los agujeros en todo el torso. Ya no están solo en el hombro. Suben por el cuello. Se hunden en mi abdomen. Los enfermeros no me miran a los ojos. Puedo oír cómo hablan al otro lado de la puerta. Se mueven cuando duerme. ¿Y si es contagioso? El último que cambió su vendaje, dice que sintió algo respirar en su mano. Hoy me desperté con la garganta seca. Quise gritar, pero no pude. Algo llenaba mi boca. Era un hueco. Un agujero dentro de mi lengua. Con bordes sensibles. Y un calor que subía por mi paladar. Cuando traté de hablar, algo salió de allí. Una larva pequeña, cubierta de baba. Se arrastró por mi barbilla y cayó al suelo. Lo escuché retorcerse. Reírse. No sé cuánto tiempo me queda antes de que todos los agujeros se unan. Antes de que mi cuerpo sea una colmena perfecta. Antes de que mis pensamientos se apaguen y solo quede la voluntad de aquello que me habita. Si encuentras esto, no vengas. No intentes salvarme. La tripofobia no es miedo a los agujeros. Es miedo a que un día, uno de esos agujeros te devuelva la mirada. Y te reclame como suyo.